Buenas noches a todos. Vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Nahum capítulo 1, en el versículo 7. Nahum capítulo 1, en el versículo 7. Dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Lo leemos otra vez. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cuando observamos la Biblia, la palabra de Dios, podemos notar que cuando el Señor Jesús enseñaba, no solo se juntaban sus apóstoles, esto es, sus seguidores, esto es, aquellos que creían en él. También había muchas personas que iban por sus necesidades, pero no creían en Cristo. Había otros que eran curiosos, que iban para ver qué es lo que se decía o lo que hacía el Señor Jesús con su poder. Lo cierto es que se juntaban multitudes, pero cuando el Señor Jesús enseñaban para los que creían en él, enseñaban para aquellos que no le tenían como Señor y Salvador, pero también enseñaba para todas aquellas personas que iban con una necesidad. Ahora, cuando el Señor emitía su palabra, Él lo hacía para esas personas o esos momentos de desánimo. El Señor enseñaba y podemos notar que su palabra era para esos momentos de temor. El Señor enseñaba a todas las personas que estaban allí y podemos notar que Él apuntaba a esas personas que pasaban momentos que en su vida tenían incertidumbre, indecisión, estaban llenas de problemas, a tal punto de que ellos no sabían cómo seguía el día de mañana. Entonces el Señor Jesús tenía una palabra, tiene una palabra para todas las personas. Y en esta noche vamos a mirar algunos incidentes en la vida de Jesús que nos van a hacer ver qué es lo que hace Dios cuando yo no sé qué hacer. Vamos a meditar en este tema. ¿Qué es lo que hace Dios cuando yo no sé qué hacer? Y para esto vamos a mirar Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Vamos a leer esta porción. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. Observemos esta palabra y tengámosla presente. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema.
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Cuando miramos este suceso en la vida de Jesús, miramos que Mateo relata solamente muy escueto, vamos a decir así, esta situación. Cuando vamos a Marcos 2 o Lucas 5, nos muestran más detalles. Como por ejemplo que había una multitud, el Señor estaba en un recinto, había una multitud y eran 4 los que llevaban a este paralítico. Lo cierto es que dice el relato bíblico que ellos ante la multitud no podían entrar, pero la fe de ellos era tal que suben al techo, porque ese tiempo eran barro y paja, descubren el techo y por ahí lo bajan. Ahora, cuando el Señor Jesús como Dios observa esta situación, mira el corazón de estos 4 y ve la fe de ellos, en que el Señor podía sanar a este paralítico. Lo que el Señor también se da cuenta es que la fe del paralítico no era tan grande como la de los 4. Eso también se da a él cuenta. Por eso dice que cuando él lo ve, le dice: ten ánimo, ten ánimo. Y muchas veces el Señor Jesús me va a decir a mí y a vos: tengan ánimo, tened ánimo, porque las situaciones que vamos a pasar por ahí van a ser difíciles. Cuando miramos el Nuevo Testamento, está escrito en griego, y la palabra para ánimo en griego significa o quiere decir confiar, confianza, valor, tener valor. Cuando el Señor Jesús dice tené ánimo, quiere decir tené estas cosas, tené valor, tené confianza, confianza en Él, en su palabra. Ahora, cuando miramos que el Señor menciona tener ánimo, vemos que son momentos en que las personas estamos desorientados, no sabemos qué hacer, momentos de desánimo, momentos de inseguridad, momentos de miedo. Son los que el Señor usa esta palabra. Tened ánimo. ¿Saben? Miramos a este hombre paralítico en este relato. ¿Saben? El pensamiento de la época era: para que este hombre esté así paralítico, es porque tenía un pecado encima. Era el pensamiento de los religiosos de la época y de la mayoría de la gente. Para que ese paralítico pueda ser sanado, Dios tenía que descender de los cielos y curarlo. Cosa que la mayoría de la gente decía: esto no va a suceder. Por esto el Señor Jesús, como Dios, Él sabía cómo pensaban los religiosos. Los religiosos no lo aceptaban al Señor Jesús como Dios.
Sin embargo, Él conocía los corazones, los míos y los de ellos, y los nuestros. Y saben, cuando miramos esta situación, el Señor Jesús pone de manifiesto lo que Él es como Dios, conociendo los pensamientos de todos. Ahora, observamos aquí lo que a este hombre lo condenaba, su pecado. Y saben, ¿cuántas veces este hombre habrá escuchado del Señor Jesús? ¿O cuántas veces esos 4 habrán escuchado hablar del poder del Señor Jesús? Lo que lo movió a estos hombres fue la fe. Y cuando van al Señor Jesús, miramos que Él mira su corazón. ¿Saben? Hoy en día hay muchas personas que han escuchado hablar de Dios. Ya la tierra está casi llena del conocimiento de Dios. Y muchos le conocen y dicen, ¿conoces a Cristo? Sí, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el niño de Belén, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabes? Lo conocen de oídas, pero no lo conocen como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Qué hace el pecado en la vida de este hombre paralítico? Ese pecado lo separa de Dios. Y no solo en el paralítico, en todas las personas. Dice en Romanos 3:23, dice algo la palabra que es tremendo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y observa esta palabra, todos. No dice algunos, no dice unos cuantos. Todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Saben? Y esto es lo que nos aleja de Él. Y Cristo tuvo que tomar mi lugar en la cruz para perdonar mis pecados, para perdonar tus pecados y los pecados de toda la humanidad. Ahora, cuando una persona, y la mayoría de aquí le hemos escuchado el Evangelio por primera vez, las incógnitas que surgen cuando escuchamos el Evangelio son muchas. ¿Y cómo sé que esto que estás hablando es verdad? Si Dios puede perdonar mis pecados, ¿cómo hago yo para ver mi corazón perdonado, sin pecados? Hace rato pensaba en esto, estaba parado allá en la esquina y veía que hay una brisa ahí afuera. Y si nosotros salimos afuera y yo te pregunto, ¿hay viento? ¿Qué me van a decir? ¿Sí o no? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo puedes decir que hay viento si no lo ves? Pero lo siento. Lo siento. ¿Sabes cuando vos reconoces que sos pecador? No vas a tomar tu corazón, lo vas a abrir y vas a ver un corazón sin pecado. Pero así como el viento lo vas a sentir. Porque una cosa es tu vida hoy en lo pasado, pero cuando uno hoy cree en Cristo, lo que sigue, las promesas de Cristo,
para el pecador arrepentido son grandes y son fieles. Son fieles. ¿Saben? Cuando miramos esto, uno dice, ¿y yo soy pecador? Y hago una sola pregunta. ¿Alguna vez has mentido? Y vas a decir, aquí y aquí. Vas a decir sí. Ese pecado. No uno, unos cuantos o una multitud. Un solo pecado. Busca el más chiquito. Ese pecado te separa de Dios. Ese pecado te separa de todo lo que dice su palabra. Te separa de la vida eterna. Pero sabes, cuando uno tiene muchas incógnitas, ¿cómo poder notar mi corazón limpio? ¿Será que Dios me va a permitir entrar al cielo? Incógnitas que surgen cuando no tengo conocimiento de su palabra. ¿Sabes lo que Dios ha hecho por mí y por vos? Cuando nosotros aún nos estamos preguntando estas cosas. Dice la palabra, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y, segunda parte del versículo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cristo en la cruz, derramando su sangre por mi pecado y por tu pecado, para limpiarnos de ellos. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Querrá Dios recibirme en su gloria? ¿Querrá Dios perdonar mis pecados? Él ya lo ha hecho. Yo aquí estoy sin entender todavía cómo es mi situación ante Dios cuando Él ya lo ha resuelto. Y sabes, confesar es tomar tu corazón, es abrirlo y decir las cosas tal como son, sin esconder nada. Esto es confesar. Esto es tomar mi corazón y ponerlo delante de Dios y decirle, Señor, este es mi corazón. Te he oído de oídas, te conozco, pero nunca he puesto mi corazón así delante de ti. Y si tú lo puedes perdonar todos estos pecados, si tú puedes lavarlo con tu sangre, aquí está, Señor, mi corazón, límpialo para la gloria de tu nombre. Hoy quiero dejar de ser un pecador para pasar a ser un pecador arrepentido con un gran privilegio, el ser hecho hijo de Dios. ¿Saben? Esta es la situación en que la mayoría de los que estamos aquí hemos estado. Pero ¿sabes qué? Ha llegado un día en que nosotros, un día como hoy, hemos escuchado esta palabra de perdón. Y ha sido un antes y un después en nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios porque veo que la mayoría de los que estamos aquí hemos creído en Cristo. Y tenemos esa seguridad que la palabra de Dios nos da, de que un día si yo me muero hoy aquí, hoy, mis ojos los voy a abrir en los cielos. Ahora,
Si usted está aquí y aún no ha tomado una decisión por Cristo, sabes, para Dios no hay casualidades, hay causa, y es la salvación de tu alma. Él lo ha hecho todo para que nosotros solamente hagamos una cosa. ¿Sabes? Cuando miramos la vía dolorosa, cuando Él va cargando su cruz hasta llegar al madero y ser crucificado, clavado de manos y pies, con una corona de espinas, llevando en sí lo feroz y cruel del látigo romano. Sin embargo, Él no pensó en Él, pensó en mí, en vos. Por esa vía dolorosa dio tantos pasos para que yo y vos demos uno. Y ese uno es creer en Cristo. Hoy hay una causa, no hay casualidad. Si estás aquí, Él te está poniendo esa oportunidad. Es como verlo parado aquí al Señor, expectante de lo que vos puedas hacer. Todo esto lo he hecho yo para que vos solamente hagas solo una cosa: creer. Quiero invitarlos a todos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, y ahí en el interior de tu corazón, de tu mente, si hoy tu necesidad es de Dios, de la salvación de tu alma, si este es el deseo que andas buscando, el ser lleno de su Espíritu y tener vida y vida eterna, y tener la seguridad, como dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí con las cabezas inclinadas, si tu deseo es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ahí levanta tu mano y la vuelves a bajar. Solamente para que te vea, para que sepas quién ha tomado esta decisión. ¿Habrá alguien que lo ha hecho? Ahí donde estás, levantas tu mano y la vuelves a bajar. Una palabra de perdón. Levantamos nuestros rostros. ¿Qué hace Dios cuando yo no sé qué hacer? Él siempre va a tener una palabra de perdón, pero también tiene una palabra de protección. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. No te olvides de esta palabra. Tened ánimo. Yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Saben? Es lógico que una persona sienta miedo cuando las olas son grandes y el barco es chico. Veía un video cómo el mar embravecido levanta olas de 30, 20 metros y los barcos van, y los barcos son grandes. Sin embargo, estos eran barcas chicas. Estos hombres estaban acostumbrados a la navegación, eran diestros en esto, pero se habían visto superados por la situación. El viento en contra era tal que la situación era difícil y en eso se escucha la voz del Señor. Tened ánimo, así como el paralítico. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabes? Hay veces que siendo creyente, porque ellos, los discípulos, eran creyentes en Cristo y estaban en esta situación y tenían miedo. El Señor les dice: no temáis. Y hay veces que a nosotros, siendo creyentes, tenemos ese temor, tenemos ese miedo. Y aquí es cuando nosotros observamos la protección de Dios. Y lo podemos observar en este párrafo. En primer lugar, versículos 22 al 27, podemos notar la protección de Dios en la obediencia. Cuando sus hijos son obedientes. En estos versículos 22 al 27, notamos que la orden de cruzar este mar no ha surgido de los discípulos, surge del Señor Jesús. Ahora, Cristo, como Dios, Él sabía lo que se avecinaba en esa mar. Pero notamos que más allá de que Él sabía todas estas cosas, no le dice a sus discípulos: miren, va a haber una tempestad grande, vamos a dejarlo para otro día. No le dicen: miren, vamos a esperar un tiempo aquí hasta que pase y después sí, nos lanzamos. Él no les dice nada aún sabiendo. ¿Qué hace ante esta situación que el Señor Jesús conocía? Lo deja que entre en esa situación. Nosotros vamos a tener pruebas. Las pruebas son para los hijos obedientes. Para los hijos desobedientes, no hay pruebas. Las pruebas son para los hijos obedientes. Y sabes, cuando el Señor Jesús ve que estás entrando en una prueba, te deja que entres. Tampoco te avisa. Lo fiel del Señor Jesús es que Él entra a nuestro lado. Jamás te va a dejar solo. Y sabes,
Cuando miramos esta situación, vemos que el Señor Jesús se le aparece caminando en el mar. Hay veces en que nosotros en las situaciones difíciles nos pasa como a ellos. Ellos tuvieron miedo, ellos trataron de solucionar los problemas con sus conocimientos, pero no pudieron. Y cuando el Señor Jesús estaba cerca de ellos, recién les reconocieron. ¿Pero qué dijeron primero? Estaban asustados, un fantasma. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Sabes? Cuando miramos a sus discípulos, ¿cuántas veces nos parecemos mucho a ellos? Nos pasa lo mismo. Tratamos de solucionar con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, y al último, cuando no podemos, recién vamos al Señor. ¿Saben? Una de las cosas que notamos en este párrafo es observar qué es lo que hace Dios cuando ellos no pudieron hacer nada. Ellos estaban en medio de la mar, con sus recursos, con sus conocimientos de navegación. Toda la vida han pasado en ese mar. La situación los sobrepasa. Ellos buscan a Dios, no lo buscan. Pero en medio de la situación difícil, en medio de esa situación que sobrepasa, cuando vos no sabes qué hacer, el Señor es el que se acerca a ellos. Y es lo que nos pasa a nosotros. Hay veces que vos no vas a tener conocimiento de cómo sigue. ¿Cómo voy a seguir el día de mañana?